poder seguir creciendo en el Espíritu de Dios y avanzando en nuestra vida espiritual, preparándonos para estos últimos tiempos que vivimos, porque sabemos que ya pronto el Señor viene y queremos llegar a estar en la eternidad con el Señor. Amén. Yo pienso que todos estamos, ese es el motivo que nos trae para buscar a Dios, es que sabemos qué es lo que espera después de esta vida. Entonces queremos llegar a estar en la eternidad. We thank the Lord because we have a purpose of being here today. We have a goal that we haven't been able to meet yet, but one day we'll be able to be in eternity with our Father in heaven. And that's the goal we have, is to seek the Lord, because this life is going to end soon. It's short, and the Lord's given us time to do all the things we can do while we're here, to serve Him, to seek Him, to do the best we can to help each other and serve the Lord. But our goal in our mind and our heart is set into what comes next after this life. I think we all want to be in the presence of our Lord in eternity. That's the goal. That's why we seek the Lord. That's why we struggle into our daily life to do the things that are correct in the eyes of the Lord according to the Word of God, ¿verdad? De acuerdo con la palabra de Dios es lo que queremos, hacer lo que es la voluntad de Dios, porque sabemos que con un propósito vamos a llegar a ese día, sea poco de tiempo, sea mucho, solo Dios sabe cuándo, pero sabemos que el tiempo se acerca. Entonces queremos, mientras en este tiempo durante que tenemos vida, pues de buscar de Dios, de prepararnos, escuchando su palabra, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y poder llegar a estar en la presencia del Señor. Pero hasta que llegue ese momento, hermanos, pues aquí tenemos que estar, aquí tenemos que vivir, hay mucho que hacer, hay que buscar de Dios, hay que ser obedientes, hay que hacer todo lo que Dios ponga a nuestro alcance, ¿verdad? Lo que Dios ponga a nuestro alcance. Es que en esta tarde le damos gracias al Señor que estamos aquí una vez más. Another Sunday, we thank the Lord at the beginning of a new week that the Lord offered, gives up to us to start with the help of the Lord. Y yo quería hablar en esta tarde de segunda oportunidades. Y se dicen, yo lo digo en el plural, porque uno puede decir, yo quiero una segunda oportunidad, y puede ser singular, como una vez. Pero cuando hablamos de nuestro Dios, decimos en el plural, segunda oportunidades, porque Dios nos ha dado a todos, pienso, más de una segunda oportunidad. Y en eso queremos seguir, que Dios nos siga dando el tiempo, la ayuda necesaria para llegar, para alcanzar the second opportunity. As we all know, a lot of times in the world, we need, and I've spoken to many young people, older people who have asked or sought a second opportunity in life because of different issues they have, different problems, whether they be addictions or crimes or necessities or sickness, whatever it may be. There's been many people that say, I want a second opportunity. But we say in the sense of the Lord, and through the Spirit of the Lord, we say another second opportunity, meaning we've had multiple second opportunities. Because in life, here in the world, when people give you a second opportunity, after that, they say that's enough. You've had your first opportunity, you had your second opportunity, you didn't learn, you didn't straighten yourself out, then no more opportunities. That's what the world says. Amen. Amen. It's true, and the Word of God speaks about it. Of all the second opportunities, there's a list of a lot of people in the Bible that have had more than one opportunity that the Lord has given to. And we've read more than 3,000 years in the Bible. It speaks about all those opportunities. What about Jonah? We remember all his story. Nos recordamos de Jonás. Cuando él fue desobediente, no quiso hacer la voluntad de Dios, Dios le dijo, ve para Nínive. Él se fue sentido contrario. ¿Y qué hizo el Señor? Pues todos sabemos la historia. Mandó un pez grande que ahí lo encontró en el mar y ahí lo tomó y ahí lo tenía el pez, y ahí desde adentro del pez unos pues dicen que puede ser una ballena, pero no especifican la palabra que era el animal. Pero sabemos que de ahí dentro clamó Jonás pidiéndole al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio otra oportunidad, que se ponga bien, que sea obediente a lo que el Señor Jesucristo le había demandado de él. Que Dios dice, haz esto es lo que quiere hacer. Y le dio otra oportunidad. I was reading
old story. Maybe a lot of you guys have read in school or history about Winston Churchill. I don't know if anybody remembers who he was, but he was in the time of the war, Second World War. He was a leader over there, Great Britain, and he was their leader in the time of war, and he was very well known. I don't know, does anybody remember about Winston Churchill besides Earl? You guys remember reading about him? And he was very well known for all the things he said and done, so many things. And one of the things I read about, there was a reporter at one time asked Winston Churchill if in the past he had made mistakes and failures that he was never able to straighten out. And his response was to this reporter, he said he had always been given a second chance to do things right. He had never failed. And a lot of us say we have failures. I failed at this, I failed at that. But Winston Churchill said, I've never done anything wrong because I've always been given a second chance to do things right. So he never considered himself a failure at anything. He said, anything in my life, I never failed at. This is what he said. And a lot of us can say or put this in our mind, say, we've done a lot of things. Maybe in our mind we feel that we failed. But if we see it in the light of the Spirit of the Lord, we can say the Lord has given us another opportunity to make things right. So we can say, I didn't fail because the Lord gave me another opportunity. This was a secular type of saying. This is nothing related to the Word of God of Winston Churchill. But we see here that he had in his mind always another opportunity. Being given another opportunity. As well, we have, as Christians today, we've been given another opportunity. On this day, if we're here, we're alive, we have our health, we have our mind, we're here in church today, we've been given another opportunity. That's why we're here, ¿verdad? Si estamos aquí en este día, con nuestra vida, nuestra salud, podemos llegar al templo porque Dios nos ha dado otra oportunidad. Y yo sé que en esta vida ya muchos, pienso en mí, y otro hermano, quizás ya los años han sido largos en el caminar del Señor, pero no se quita ese sentir de seguir buscando de Dios. Yo he estado desde niño aquí en la iglesia, creciendo en la iglesia, viendo los cultos, las confraternidades, viajando, escuchando pastores, ministros, las predicaciones, toda mi vida, desde que yo me recuerdo desde niño. Mis primeras memorias es estando en la iglesia, son mis primeras memorias. Pero hermanos, no podemos fatigarnos o cansarnos y decir, ya es mucho, porque no hemos llegado al final. A lot of us, including myself, that we grew up in the church, and a lot of kids and young people who have grown up in the church, my first memories of being a child is being in church and hearing the Word of God. But at my age now that I am, I can't say, I'm tired. Nos tenemos que esforzar. Tenemos que presionarnos, tenemos que esforzarnos, buscar de Dios. Si sentimos el cansancio, el fatigo espiritual, mental, de cualquier forma, tenemos que decir, el tiempo no se ha acabado. Todavía no es tiempo de descansar. Me acuerdo, mi padre decía que iba a tener mucho tiempo de descansar cuando ya estuvo muerto. Decía, ahorita no es el tiempo de descansar, hay que hacer. Hay que buscar, hay que obrar, hay que buscar de Dios, que Dios obre en nuestras vidas. No es tiempo de descansar hasta que Dios diga que vamos a descansar. Ahorita es el tiempo que estamos en nuestras segundas oportunidades. Ahorita en nuestra vida estamos en nuevas oportunidades. Here in our life today, we're in a second opportunity today. My father used to say, when my mother used to say, oh, you're pushing yourself too much, you need to rest, you shouldn't do so much in the church, you shouldn't visit so many brothers, you shouldn't travel so much, you shouldn't preach so much. My father used to say, I'll have plenty of time to rest when I'm dead. That's what he's saying. He said, I'll have plenty of time to rest when I'm dead. Because he knew the reality. Life is short. He wanted to take advantage of the time. He wasted a lot of years growing up, from the time he was a child to the time he was adult, being in the Catholic Church. He wasted many years. So by the time he came to the true knowledge of the Lord Jesus Christ, he wasn't wasting any more time. When he received that knowledge, he didn't stop till the last day he could take a breath. Because he knew, my time is short. I'm going to take advantage. But that's to all of us the same. All of us, our time is short. We don't know when the Lord says our time is up. So we need to take advantage
of our second opportunities. My father was given a second opportunity more than once, but he took advantage of it, ¿verdad? Mi padre, Dios le dio otra oportunidad para pedir perdón, para reconocer sus errores, para reconocer lo que él había hecho mal, sus pecados. Se arrepintió y se entregó su vida a Dios, y Dios le dio otra oportunidad. Así usted y yo igual, hermano. Dios nos ha dado otra oportunidad. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aprovechándolo o cuántos de nosotros nomás estamos viviendo? There's a lot of Christians today that all they're doing is just getting by. That's their walk with the Lord. They're just getting by. Like they say, I'm a survivor, but and the Word of God says we're more than overcomers, meaning we're victorious. We can't just be, I made it through. Oh, I'm getting by through the day, because a brother that I saw a few days ago, he told me that. I said, God bless you, brother, and I said, how are you doing? I'm just getting by. We can't be that way. We got to be victorious in the Lord. We can't just be, I'm just getting by. That's not the way the Lord wants us to live. And that's not what He has done. So much sacrifice just for us to barely get by. ¿Verdad? El Señor Jesucristo no ha hecho tanto sacrificio por nosotros, nomás que para apenas estoy sobreviviendo. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Que somos más que vencedores en el Espíritu de Dios, con la ayuda de Dios. Más que vencedores. Quiere decir, hermanos, que no nomás ya pasamos la lucha, la prueba del enemigo, del pecado, pero ahora estamos trabajando para el Señor. Ahora estamos avanzando en el camino. No estamos nomás satisfechos, apenas aguanto. ¿Qué decía nuestro pastor, hermano Alfredo Anciano? Que no estamos nomás para que el diablo nos dé golpes, pero también para dar los golpes. También para trabajar en la iglesia. You know, this is what we've learned of the Lord, that He's given us all a second opportunity on more than one occasion. So how should we live our lives? Should we just barely be getting by, or should we be growing in the Spirit of the Lord? ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha ayudado, hermano? Por su misericordia, su amor, su gracia. Y aquí en el libro de Efesios, si damos vuelta a la Biblia, aquí está una cita, the book of Ephesians. If we turn our Bible, there's a scripture here que podemos leer. In the book of Ephesians, chapter 2, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 4. The book of Ephesians chapter 2, verse 4, the Word of God says, "But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved." Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Por gracia soy salvos. Por su misericordia, hermano, nos ha dado otra oportunidad. Through His mercy, His love, His grace, He's given us another opportunity. We need to take advantage of the opportunities the Lord gives. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando, hermanos. Aprovecharlas, buscando de Dios, sirviendo de Dios. Ser sinceros con el Señor, con la ayuda de Dios, porque nosotros sabemos que no lo podemos hacer solos, ¿verdad? El Señor especialmente se complace en la misericordia con sus hijos. Es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Aquí, a ver si encuentro esta escritura bien rápido, a ver dónde está. Aquí en el libro de Miqueas, we open up our Bible to Micah. Miqueas, chapter 7, capítulo 7, Miqueas. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 7, y vamos a leer el verso 18 con la ayuda de Dios. Micah chapter 7, verse 18, with the help of the Lord. La palabra de Dios dice, ¿qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Una vez más vemos la gran misericordia del Señor Jesucristo. Verse 18 says, "Who is a God like unto thee?" Referring to our Lord Jesus Christ, our God. "That pardoneth iniquity," meaning sin, "and passeth by the transgression of the remnant of his heritage." This is a question that going to God, who is a God like thee? "He retaineth not his anger forever, because he delighted in mercy." Praise the God. Praise our God. In verse 19 says, "He will turn again, he will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea." Here we see, verse 19, it says, "He will turn again," meaning another opportunity. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, meaning he will forgive, he will throw them out, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Thou wilt perform the truth of Jacob and the mercy of Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. Qué tremendo, hermanos. Verso 19 dice, Él volverá, quiere decir otra vez, volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Una vez y otra vez dando oportunidades a sus hijos. Por eso podemos con mucho gozo, con alabanza, venir delante de Dios y cantarle alabanza, glorificar su nombre y darle gracias a Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Es misericordioso con nosotros. La palabra de Dios dice que se deleita en su misericordia. ¿En qué? En perdonarnos, en escucharnos, en darnos otra oportunidad. Hermanos, yo puedo preguntar, ¿quién de nosotros no necesita otra oportunidad? Todos ocupamos otra oportunidad. Que Dios nos mire nuestras fallas, nuestros defectos y digamos nosotros, reconocemos y decir, Señor, dame otra oportunidad, venir delante de ti. Que pueda estar limpio de corazón, limpio de mi conciencia para alabarte, glorificarte, buscar de ti, sentir tu presencia. Pero muchos hijos de Dios no aprovechan esto, lo que Dios está dando por su gracia. Porque no podemos conseguirlo nosotros mismos. Necesitamos de Dios. We need the help of the Lord to receive His mercies. We can't just demand the Lord, Lord, forgive me for this, forgive. Lord, you know that I'm a person, you know all my problems. No, we got to come before the Lord and ask Him, Lord, have forgiveness. Give me another opportunity. How many times have asked the Lord, give me another opportunity? I can't count all the times that I've asked the Lord for another opportunity, for a second chance. How many of times I've come before the Lord? We have to recognize what the Lord has done. He's been merciful. And with His grace, He has given us 1, twice, 3, 4, how many opportunities we come before Him to clean our sins, to cleanse us, to make us new again. How many times has He done that? So many times we probably can't remember. We've probably already forgotten all the times that He's forgiven us. When we say, Lord, if this time you help me, if this time you make this right, if this time you change that, you open this door, you close that one, you move this, this time I'll serve you with all my heart. And what has happened? So many times we've forgotten. And we go for it. But the Lord, again, through His mercy, He gives us another opportunity. Praise the Lord. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nosotros todos conocemos estas historias en la palabra de Dios, y una de las historias más grandiosas que jamás se ha contado es del hijo pródigo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído? Pero siempre, cada vez que lo vemos, si estamos en nuestra casa leyendo, estudiando, ¿cuántas veces nos sigue impactando? Porque nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos estado a un cierto nivel en los zapatos del hijo pródigo? Podemos decir, ¿cuántas veces nosotros hemos caminado en esos zapatos? Hasta cierto punto, no diciendo que hemos vivido esa vida, pero hasta cierto punto todos podemos decir, tiene razón,
lo que el Señor escribe. How many times we read the story of the prodigal son? How many times has it impacted us? We read it, studied it, we heard it preached to us. We've countless of times, but each time it has a new impact in our heart, because a lot of times we can put our own lives into those shoes of the prodigal son. How many times, not to the same extent as what he lived, but we know the things we've done in our life. And we know the times that we've had to ask for forgiveness, and the Lord was there waiting for us with open arms. Vamos a leer unos versos aquí de esta escritura ahí en el libro de Lucas. Habla la palabra de Dios in the book of Luke. Let's just go back a few verses and look at it, just to make sure that we all remember what the Word of God says of the prodigal son. I think all of us, we've read this many times, but it's always good to go back over and remind ourselves. Esta historia, qué importante. Sabemos que este hijo que salió de su hogar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que salió con sus bolsillos llenos de dinero, ¿verdad? ¿De dónde? Que, pues dice la palabra de Dios que de su padre, lo que él había ganado con mucho esfuerzo, ¿verdad? La palabra de Dios enseña. Y pues vemos lo que la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 15, the book of Luke chapter 15, and let's start in verse 11, with the help of the Lord. Libro de Lucas capítulo 15, verso 11. Primero lo voy a leer en español y luego lo leo en inglés. Cuando están ahí, digan amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Verso 11, verso 12. Dice la palabra de Dios, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Que decir, las sobras, lo que quedaba. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amen. And we'll read in English from verse 11 and verse 20. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth on me. And he divided unto them his living. And not many days after, this younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance, meaning all his money and inheritance which he had received from his father. It says, with riotous living, meaning a disobedient way of life, wasting away what he had. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, meaning a hunger. There was no food. And it says, and he began to, what? He began to be in want, meaning in need of, he was hungry. And he went and joined himself to a citizen of that country. He went looking for help. He didn't know what to do. He had no more money. He spent his inheritance. But now, what was he to do? So he went and found somebody and to seek if he could get help. And it says that, and this person sent him into his fields to feed the swine.
What are the swine? The pigs. The lowest form. Can you imagine from where he left his home to go out to be feeding swine, where he was in a home where everything was given to him, where his father had a house, had servants, and he left and he was in this place far away from his home to feed pigs. And in verse 16 it says, and he would fain have filled his belly, meaning he wanted to fill his stomach with the husk that the swine did eat. He was so in need that he even desired to eat what the pigs were eating. But it says, and no man gave unto him. He couldn't even eat that. That was his desire. We see when the Lord, when you're a child of God and when he has given you so much, because this is what we see here in the Word of God, we can compare ourselves to this prodigal son. The Lord has given us everything. We have a Father in heaven that has provided for us, who has put us up in his house, his holy house, that we are here. He's filled us with his holy word. He's given us all these great blessings. And yet at the end of the day we decide, oh, it's not enough for me. Just give me my inheritance and let me go my way. Let me make my own decisions of how I should live. How many of Christians have done this as well? They've been given so much and yet, well, let me find our own way. This is what the prodigal son did. Esto es lo que hizo el hijo pródigo. Así como muchos hijos de Dios han hecho también. Que el Señor, siendo nuestro Padre Celestial, el Señor nos ha dado, nos ha amado, nos ha cubierto, nos da todo bajo su techo, bajo su casa, podemos estar en su presencia. Pero muchos hijos de Dios no es suficiente. Quieren mirar qué más hay para allá. ¿Qué más hay? No están satisfechos con lo que Dios les ha dado. Y así como el hijo pródigo se van lejos del Señor, así como este hijo más joven de la casa se fue lejos de su casa. ¿Y qué hizo? Malgastó todo su dinero, tiró su dinero. Y ya estando allá lejos, ¿cuántas personas hemos conocido? Hijos de Dios, que se han alejado de Dios y después ya lejos dicen, ¿qué he hecho? ¿Y qué lo compara el Señor Jesucristo aquí a este hombre joven? Dice que fue a estar con los cerdos y desear comer de lo que comían los cerdos. Los más bajos. Hermanos, todos sabemos cómo consideran los judíos el pueblo. De lo peor. No quieren ni acercarse a un pueblo para ellos. Eso. Por eso aquí vemos hasta eso deseó. Y nosotros, usted puede ver cuántos han visto puercos. Vemos unos chiquitos y unos los ve, ¡ay, qué curiosito, pero no quiere quitar que siguen siendo puercos. ¿Cierto? Usted los puede tomar un chiquito, yo lo he visto gente, los agarra chiquitos, los baña, los lava y los tiene un moñito ahí, pero no les quita de lo que son, siguen siendo puercos, un cerdo. Porque el momento que los deje a su voluntad, ese puerquito, ¿qué hacen? ¿Sí? Van y si usted tiene ahí un lodo, un charco, comida, basura, ahí se van y se meten, se dan vueltas, se ensucian, comen de la basura. Es un puerco, es en su naturaleza. Es lo que pasa con muchos hijos de Dios cuando se van lejos de Dios. Dios los deja que hagan, entren a lo que quieren entrar. Las cosas más bajas de este mundo. No, lejos de Dios, sino cuando nos alejamos de Dios, ya no tenemos la protección de Dios. Ya no podemos depender de Dios. Porque el Señor, Él no nos quita su protección. Recuérdense, nosotros somos los que nos vamos de la protección de Dios. Dios aquí nos quiere tener bajo su protección, pero cuando yo ya no quiero, pues yo me voy por mi lado. No quiere decir que Dios nos quita su protección, porque hay muchos que piensan, ay, Dios quitó su protección. No, es uno mismo que deja la protección de Dios. Pero cuando estamos cubiertos por las manos de Dios, hermano, cuántas cosas el Señor nos guarda y nos protege. Que el humano, nuestro lado de carne, no caiga en esas bajezas, porque nos cuida el Señor. We see the story. We continue to read. Where did we stop? Verse 17, I believe. Verse 16. It says in verse 16, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse 17 says, and when he came to himself, meaning his mind, his thoughts, finally he understood, look at where I'm at.
Look at where I ended up at. He said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. He finally came to his senses and saw, what did I do with my life? It says, and I will rise up, verse 18, and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and he came to his father. And when he was yet a great way off, it says of his father, meaning far from his home, but way off, it says, and his father had compassion because his father saw him from afar. His father never gave up on him. His father always was there waiting to see, one day my son will return home. One day, and I'll be here waiting on him. And it says his father had compassion, and it says his father ran and fell on his neck and kissed him. His son. He received his son with open arms, knowing that his son had been disobedient, knowing that his son had gone away from his home, had changed his life, had given up the life that he was taught. Knowing all this, yet the father, he had compassion. He had mercy. He had forgiveness. And when his son did return, when he returned to his mind, his senses, he went back to his father, and his father was there with open arms to receive him. How tremendous, because we can apply this into our own lives today. How many times, as our Lord Jesus Christ, we've had to humble ourselves and realize our mistakes of what we've done, but the Lord was there to once again welcome us with open arms and bring us back to our home. We thank the Lord because he's done that. How many second opportunities he's given us. But yet we know that there will be one day when those second opportunities finish. There will be one day. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado segunda oportunidad, otra oportunidad? Hemos pecado, hemos hecho algo mal contra el Señor, nos hemos alejado del Señor, hemos sido desobedientes. ¿Cuántas veces se nos vienen mal pensamientos, mal palabras? Algo hacemos y decimos, Señor, perdóname. Y otra vez el Señor nos perdona y nos recibe. Y podemos morir delante del Señor. Pero ¿qué dice aquí el Hijo? No soy digno. Él entendió, yo también. Y usted puede quizás decir lo mismo. Señor, santo, no somos dignos. Que nos has dado otra oportunidad de buscar tu rostro, de venir delante de ti, de sentir tu presencia. How many times do we ask the Lord? Mira, como mencioné, algunas veces quizás nosotros hasta cierto punto todos hemos estado en los zapatos del hijo pródigo. Todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, todos hemos llegado a Dios con necesidad de perdón. Todos. Pero el Señor está dispuesto a recibirnos de nuevo. Dios ha estado dispuesto. The Lord is compassionate enough to receive us once again with open arms. That's a lesson that we all should learn ourselves between brethren. Es la misma enseñanza que también usted y yo debemos de tener entre nosotros mismos, de poder perdonarnos y recibirnos de nuevo. Porque si Dios nos ha perdonado, si el Señor Jesucristo nos ha perdonado, ¿cuántas veces nosotros no podemos perdonarnos también? Tenernos misericordia, tener compasión uno por el otro, porque es lo que el Señor nos ha demostrado. Aquí en el libro de Apocalipsis, if you turn your Bible to the book of Revelations, chapter 3. Yo había pensado, tenía otro tema que estaba queriendo hablar en esta tarde, que empecé el martes allá en la oración en casa de nuestros hermanos gallegos, que estaba hablando, si recuerdan, estaba hablando de hipocresía, la hipocresía en la iglesia, de ser hipócrita en vez de hijo de Dios. Pero Dios me cambió el pensamiento y dije, mejor vamos a tener misericordia, mejor vamos a hablar de que Dios nos ha perdonado, y después hablamos de la hipocresía en la iglesia entre los hijos de Dios en otra ocasión. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Gracias, Señor. Verse 20 says, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will, what does it say? Sup with him. Meaning, we will break bread together as family, as brethren. This is what the word of God says. And he with me. We have to understand, I will come into him. Very important to understand. And will sup with him, and he with me. Meaning, we will both be one in the same spirit. This is what the Lord says. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, hermano. El Señor está a la puerta y llamándonos. Cada día, hoy en esta tarde también, el Señor nos está tocando la puerta. El Señor demanda de nosotros, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si entendemos lo que el Señor nos está hablando, debemos abrir la puerta, debemos abrir nuestro corazón, nuestra mente. Dice, y entraré a Él. Entendemos, ¿qué dice? Entraré a Él. No con Él, pero entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué tremendo el Señor Jesucristo, qué tremendo nuestro Dios. Por su misericordia, por su perdón. How tremendous through His forgiveness, through His mercy, through His compassion. What the Lord is willing to do for us. He says, I'm knocking at the door, and if any man hear me, if we hear the Lord, if you think, is the Lord telling me this is how I should serve? Is the Lord telling me that I should congregate? The Lord telling me I should be obedient? Of course it's the Lord. He's knocking at your door. Of course it's the Lord, because the Lord wants everything well for us. So He's going to knock at our door and, hey, listen, this is for you. I want to help you. I want to be merciful to you. I want to shed my grace on thee. But we have to be willing to open up so that the Lord can come in. Because the Lord doesn't want anything forced. He doesn't pressure us. He doesn't want, I'm pressure. I'm going to go to church because I feel like I better go. No. We have to desire to come into the presence of the Lord. Tenemos que tener un deseo de entrar en la presencia del Señor. No sentir, no, si no voy, todos se van a dar cuenta y van a marcar en un libro ahí, van a marcar como en la escuela que marcan cuando uno no va el estudiante, ¿qué marcan? Ausente. Y ya lo graban en la computadora y ya no usan los libros de ahora en la computadora y ya queda el récord. Después de tantos, pues ya después te vamos a echar de la escuela. No es así. No, y dicen, tengo que ir porque no quiero estar en la escuela, pero porque no me marquen ausente, pues voy a aprender. No, aquí nos tenemos que apretar delante del Señor con un deseo. Señor, ayúdame. Entra en mi corazón, entra en mi mente, guíame, enséñame, háblame, dame otra oportunidad. Hermanos, necesitamos pedir otra oportunidad porque usted sabe que es seguro en su vida mañana. Nadie sabe. Yo no sé, usted no sabe. Nadie sabe si mañana tenemos vida o no. ¿Qué pasa el día de mañana? Muchas veces estamos contentos hoy, mañana sucede algo y después se nos quita la felicidad. No sabemos que Él viene el día de mañana. Solo tenemos hoy para pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Aquí estoy. Necesito de tu ayuda. Today, we have today. But what does the Lord say in the book of Revelation? Once again, we read it. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Dice verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se acuerdan que les dije, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos más que vencedores. Al que venciere, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién son las iglesias? Hoy en día somos nosotros. Nosotros componemos, usted y yo. No es el edificio que compone la iglesia, es cada hijo de Dios, que es la iglesia de Dios. Si estuvimos en Santa María, nos recordamos allá que escuchamos las escrituras, las que estaba hablando el pastor, y los que vieron por la internet se recuerdan cómo explicó el Señor el interior del hombre, donde el Señor mora en el hombre.
No en este cuerpo, porque como muchos se han confundido, oh, este es el cuerpo, ¿cómo le dicen? ¿Qué es el cuerpo de Dios? ¿Qué dicen? El templo de Dios. No es lo que refiere la palabra de Dios. Y lo explicó bien el hermano Efraín III. Ahí es donde el Señor quiere entrar, donde el Señor quiere estar, morar en nosotros. Es lo que el Señor quiere por sus hijos, por usted, por mí. You know, this is what the Lord wants, to dwell inside the interior man. ¿Verdad? Es que la palabra de Dios aquí nos habla, nos enseña. El Señor Jesucristo enseñó la parábola de hijo pródigo para mostrar que Dios da nuevas oportunidades. Pero hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, hermano, tenemos otra oportunidad. Usted y yo sabemos que el Señor ya está cerca. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no se ha realizado todavía, pero sabemos que ya está cerca. Porque hay personas que piensan que el Señor está tardando, pero que hemos entendido, debido a la paciencia de Dios, por eso el Señor no ha llegado. Vemos en el libro de segundo de Pedro, si dan vuelta a su Biblia. Let's look at the second book of Peter. Chapter 3. En el segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Verso 9. Second book of Peter, chapter 3, verse 9. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. The Lord is not slack concerning his promise, meaning he's not late. He's not overdue concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering, meaning he's being patient to us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. This is what the Lord is giving us time. That's why we say the Lord is coming soon. And people say, oh, I've heard that for years, because I've heard it for years since I was young. Since I was a kid, I've heard the message, the Lord is coming soon. But for me, what has been 5, 10, 15, 20, 50 something years is just nothing in the eyes of the Lord. And the Lord is coming soon. El Señor viene pronto, hermano. Yo lo he escuchado desde ser niño, pero lo he escuchado 5 años, 10 años, 15, 50 años. He escuchado esa predicación, esa enseñanza. Pero para nosotros lo que usted y yo es 50 años, 70, 80 años, no es nada para el tiempo de nuestro Dios. Porque he visto mucho, a mí me han dicho eso, personas. Yo he escuchado eso por años y no viene Dios. He escuchado que viene pronto, que han dicho los cristianos, los predicadores, y aquí estamos todavía, ¿cómo está todo? Nada pasa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si no es que por pacientes dice para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Para llegar a la otra oportunidad, hermano, necesitamos ser arrepentidos. Necesitamos arrepentimiento, cada uno. ¿Cuán importante es el arrepentimiento, hermano, para el Hijo de Dios? ¿Qué tan importante? Tenemos que reconocer, para arrepentirnos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Reconocer nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros pecados delante de Dios, pedir perdón, para que Dios ya tome eso, vea con sinceridad que tenemos en nuestro corazón y tenga misericordia de decir, les voy a dar otra oportunidad a mi hijo, a mí. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios nos ayuda cada día, nos da nuevas oportunidades. Vemos en la palabra de Dios que muchas historias en la Biblia hablan de esto. Hay mucho en la palabra de Dios que podemos leer. No vamos a leerlos hoy todos porque ya hemos leído muchos años los que estamos en la iglesia y los conocemos. Pero Dios en su santa palabra habla mucha historia de esto. Cómo ha transformado personas. Yo mencioné Jonás. Ya sabemos de esta historia desde niños. Se nos enseña, cuando somos niños, lo enseñamos a nuestros hijos desde pequeños la historia de Jonás. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo con gran misericordia transformó a hombres grandes en la palabra de Dios, como a Abraham, a Jacob, a Moisés, a David. David lo llevó de ser, ¿qué era? ¿Qué hacía con las ovejas? Un pastor de ovejas, a ser padre.
a ser rey. ¿Cuántas historias vemos, hermano? Hemos leído. ¿Cómo ha transformado el Señor a hombres? Las Escrituras nos cuentan las historias de la gracia de Dios. Dios lleva a la gente desde sus fallas hasta, ¿qué decimos? Podemos ir hasta su éxito, increíblemente. ¿Cuántos casos, cuántas personas conocemos nosotros mismos? ¿De dónde salieron? ¿De dónde el Señor los sacó? Unos conocemos, otros que son nuestros mismos hermanos, otros que se congregan aquí mismo. ¿De dónde el Señor los encontró? ¿En qué vida llevaban? ¿Cuánto Dios los ha perdonado? Muchas veces, una vez y otra vez, oportunidades. Por eso le pedimos al Señor, ayúdenos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué haríamos nosotros con otra segunda oportunidad que Dios nos daría? ¿Qué haríamos, hermanos? Debemos de pensar, Señor, ¿qué haríamos cuando le pedimos al Señor? What would we do with another opportunity? How much this time we could seek the Lord? ¿Cuánto esta vez mejor puedo seguir al Señor con otra oportunidad? La palabra de Dios nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Nos da otra oportunidad, pero va a llegar un punto donde se va a cerrar esa puerta. No hay que esperar. Vamos a seguir igual. Y ya cuando llegue hasta el momento, Señor, ahora sí, voy a ponerme bien contigo. No hay necesidad, hermano. Si ahorita Dios nos ha dado la oportunidad de decir, si hay algo que necesito de Dios, lo hago. Si hay un cambio que necesito hacer, hay que cambiarlo. Si tengo que buscar de Dios más, voy a buscar más de Dios. Que Dios me ayude para poder ser esto. Que con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude. Hermanos, en esta tarde Dios los bendiga. Aquí voy a terminar. Tenemos todavía un poquito más para terminar el servicio, pero ya el tiempo se avanza. Dios los bendiga. A ver si ahí me pueden parar y me pasan mi teléfono, por favor. Quiero